Hola, mi nombre es Alvarado Franco. Mis compañeros son Alvarado Ángela, Flores Nicolás y Godoy Jeremías. Y vamos a presentar el trabajo de investigación número uno de ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Comenzando, tenemos las ecuaciones paramétricas, que son un tipo de representación de curvas o superficies en el espacio o plano utilizando una variable, el parámetro, en lugar de coordenadas cartesianas, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro. Las ecuaciones paramétricas tienen la siguiente forma: x igual a f de t y y igual a g de t, donde t es el parámetro que define la ecuación. La utilidad de las ecuaciones paramétricas está en su capacidad para describir curvas y superficies que no son fácilmente representables mediante ecuaciones cartesianas. Algunas de las ventajas de utilizar ecuaciones paramétricas son la representación de curvas complejas. Con ecuaciones paramétricas es posible describir curvas que pueden tener cambios abruptos de dirección, bucles o incluso puntos de discontinuidad. La facilidad en la animación. Las ecuaciones paramétricas son ampliamente utilizadas en gráficos por computadora y animaciones. La representación de superficies tridimensionales, las cuales las ecuaciones paramétricas permiten describir superficies complejas en el espacio tridimensional, como esferas, toroides o formas irregulares. La solución de problemas de física y geometría. Las ecuaciones paramétricas también se utilizan para describir trayectorias de partículas en movimiento, curvas en el espacio-tiempo y rutas de naves espaciales y muchos otros fenómenos físicos y geométricos. Y por último, el diseño modelado. Las ecuaciones paramétricas se utilizan para crear formas y superficies complejas en campos como el diseño industrial, el diseño de vehículos y la arquitectura. Luego tenemos la curva especificada por una pareja concreta de ecuaciones paramétricas que se denomina curva paramétrica. Una curva paramétrica en el plano está formado por un par ordenado f y g de funciones continuas y ambas están definidas en el mismo intervalo de valores. Las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t para t se denominan ecuaciones paramétricas de la curva C. Los valores que obtengan las ecuaciones x será denominado como el dominio de la curva, mientras que los valores que obtengan la ecuación y será denominado como el rango o el conjunto imagen de la curva. Una curva paramétrica tiene una dirección que es la dirección correspondiente a los valores crecientes del parámetro t, como se muestra en el siguiente ejemplo. Luego seguimos con los pasos para eliminar el parámetro y obtener una ecuación cartesiana. A veces una curva dada por ecuaciones paramétricas también puede estar representada por una sola ecuación rectangular en x y en y. El proceso de hallar esta ecuación se denomina eliminación del parámetro. Una forma de hacer esto es despejar t de una ecuación y, a continuación, sustituir en la otra. Tenemos el primer ejemplo, donde debemos eliminar el parámetro de las ecuaciones paramétricas. El primer paso, teniendo en cuenta que coseno a la 2 de t más seno de 2 de t es igual a 1, debemos despejarlos. Luego, el segundo paso va a ser sumar ambas ecuaciones y igualarla a 1. Y por último, obtenemos la ecuación cartesiana de la recta. Luego tenemos otro ejemplo donde también debemos eliminar el parámetro, que su primer paso va a ser igualar las expresiones para x e y luego despejar t. Luego de despejar t de la primera ecuación, en el paso 2 sustituimos el valor de t en la segunda ecuación, lo simplificamos y por último obtenemos la ecuación cartesiana de la recta. Buenas, mi nombre es Ángel Alvarado y voy a continuar con el procedimiento para obtener un conjunto de ecuaciones paramétricas para una curva dada. Comenzando con la recta con pendiente x0 y 0. Dada una recta con una pendiente y un punto x0 y 0, podemos obtener las ecuaciones paramétricas de la siguiente manera: x igual a x0 más m por t y y igual a y0 más m por t, donde t es el parámetro y puede tomar cualquier valor real. Por ejemplo, dada la recta con pendiente 2 y que pasa por el punto 1, 3, las ecuaciones paramétricas serían x igual a 1 más 2 por t y igual a 3 más 2 por t. Dada una circunferencia con centro h, k y radio, podemos obtener las ecuaciones paramétricas utilizando coordenadas polares. Si tomamos el ángulo como parámetro, las ecuaciones paramétricas serían x igual a h más radio por coseno de t y igual a k más radio por seno de t, donde t es el parámetro que varía el ángulo en radianes. Por ejemplo, dada la circunferencia con centro 2, menos 1 y radio 3, las ecuaciones paramétricas serían x igual a 2 más 3 por coseno de t y igual a 1 más 3 por seno de t. Por último, la curva y igual a f de x.
Si tenemos una curva definida por una ecuación de la forma y igual a f de x, podemos simplemente tomar x como el parámetro y expresar y en términos de x. Las ecuaciones paramétricas serían x igual a t y igual a f de t, donde t es el parámetro y puede tomar cualquier valor real que esté en el dominio de la función f de x. Por ejemplo, dada la función y igual a 2x al cuadrado más 1, las ecuaciones paramétricas serían x igual a t y igual a 2t al cuadrado más 1. Siguiendo este procedimiento podemos obtener las ecuaciones paramétricas para una recta, una circunferencia y una curva definida por una ecuación y igual a f de x. Ahora vamos a ver cómo graficar en GeoGebra las curvas. El primer paso sería escribir el comando curva y seleccionar la primera opción. Como segundo paso hay que escribir los datos que pide el comando. Primero colocar la ecuación de la x, luego la de la y a continuación escribir la variable que se esté utilizando. En nuestro caso la letra t. Y por último un parámetro de valores en donde queremos que se grafique la ecuación. Y así quedaría representada la gráfica. Las coordenadas polares son similares a las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Ambas sirven para ubicar un punto en el espacio. En el caso de las coordenadas rectangulares se determinan los ejes cartesianos, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, o como más se conocen, el eje de las x y de las y. En donde para ubicar un punto se determina un valor numérico en la recta de cada uno de estos ejes. Es decir, que un punto va a tener una componente x y una componente y. En el caso de las coordenadas polares, las dos componentes de un punto ya no son un valor numérico en x y en y, sino que se determina un origen, o polo, se puede llamar polo, el cual una de esas componentes que describen la posición del punto es la distancia desde el polo a al punto, digamos, al punto que nosotros queremos describir. Y la otra componente es el ángulo que se forma entre un segmento de línea del polo a esta línea que denota o determina la distancia del polo al origen. Bien, la relación que hay entre las coordenadas polares y las rectangulares las podemos establecer mediante las siguientes ecuaciones. Acá vemos un punto P, cuyas componentes son R, que R es la distancia radial que hay desde el polo hacia el punto, y θ, que es el ángulo denotado entre el segmento de línea del polo y esta línea R. R podemos describirlo o decir que es igual a la raíz de la suma de las componentes x e y al cuadrado. Esto es muy parecido, en realidad casi igual al teorema de Pitágoras. Es todo muy similar a, por ejemplo, sacar las componentes de un vector. También podemos establecer, en base a las razones trigonométricas, tangente, coseno y seno, que la tangente de θ va a ser igual a y sobre x, el coseno de θ va a ser igual a x sobre r, y seno de θ va a ser igual a y sobre r. Y de coordenadas rectangulares a polares tenemos el punto P, expresado en el sistema cartesiano, x e y, a donde podemos establecer que x va a ser igual a r por el coseno de θ y y va a ser igual a r por el seno de θ. Y acá están las definiciones. Bueno, x es la coordenada horizontal, y es la coordenada vertical, r es la distancia radial desde el polo hasta el punto, y θ es el ángulo formado en el segmento de línea del polo al punto en las x positivas. Al punto no, perdón, a la línea R. Bueno, para transformar de coordenadas polares a rectangulares, acá tenemos una ecuación polar. R es igual a 4 por el seno de θ. Lo que hacemos es ir reemplazando con lo que establecimos en la diapositiva anterior. Sabemos que R es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a 4 por y sobre r, que y sobre r es seno de θ. Bueno, bajamos, seguimos de la misma forma del lado izquierdo. Del lado derecho, r lo reemplazamos por su valor, que sabemos que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Seguimos, multiplicamos ambos miembros por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y nos queda por un lado raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4y.
Seguimos y obtenemos que x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, cancelando la potencia con la raíz, nos queda esta expresión y el y lo reemplazamos por i sobre r. Y de este otro lado tenemos coordenadas rectangulares apolares. Tenemos a la siguiente ecuación, que es r igual 4 por el seno de tita, es decir, la misma que teníamos antes. Y bueno, y acá vemos que para sacar la coordenada rectangular en x, la fórmula que utilizamos es r por coseno de tita. X va a ser igual a 4 por el seno de tita, que es lo que establecimos en el resultado anterior, que es 4i sobre r. I sobre r es el seno de tita, por lo tanto 4 por el seno de tita por coseno de tita. Y la coordenada en i sería lo mismo. I va a ser igual a r por el seno de tita, es decir, si sabemos que r es igual a 4 por el seno de tita, va a ser 4 por el seno de tita por el seno de tita, dando como resultado final esta expresión. Hola, mi nombre es Nicolás Flores y voy a explicar el procedimiento para graficar ecuaciones con coordenadas polares. Bueno, primero, el método de tabulación, que es el más simple, consiste en realizar una tabla de valores y teniendo la ecuación expresada de esta manera, en nuestro caso es r igual a 2 por el seno del ángulo, nosotros le daremos valores al ángulo y nos entregará valores de r. Los valores del ángulo podemos colocarlos en radianes o en grados y siempre nos arrojará valores para r. Mientras más valores del ángulo pongamos, la gráfica será más precisa. Pero no se suele utilizar mucho este método, ya que se utiliza solamente para ecuaciones que no son tan complejas, ya que no es tan precisa y suele llevar mucho tiempo. Otro método es la simetría, y es muy necesaria a la hora de no tener que realizar tablas de valores tan grandes, ya que con tener los valores de un solo cuadrante podemos darnos una idea de cómo se verá reflejada. Existen tres tipos, con el eje Y, con el eje X o con el origen. Ahora resolveremos un ejemplo. Hay que tener muy en cuenta la adición y sustracción de ángulos, ya que son muy utilizadas a la hora de realizar este tipo de verificaciones. Nuestro ejemplo es r igual a 1 más el seno del ángulo, y primero verificaremos si la ecuación tiene simetría con el eje Y. Para ello, reemplazaremos el ángulo por lo que está dentro del paréntesis, que es 180 menos el ángulo. Utilizaremos la adición y sustracción de ángulos y simplificando nos queda la ecuación r igual a 1 más el seno del ángulo. Observemos que la ecuación obtenida al final es idéntica a la inicial, por lo que podremos decir que la ecuación tiene simetría con el eje Y. El segundo paso es verificar si la ecuación tiene simetría con el eje X. Claramente podremos ver que no, ya que nosotros necesitamos reemplazar el ángulo inicial lo reemplazamos con un menos y el ángulo. A simple vista podremos ver que la ecuación final es diferente a la inicial y podremos decir que la ecuación no tiene simetría con el eje X. El último paso es verificar si la ecuación tiene simetría con el origen y tenemos que reemplazar r por menos r. Multiplicando por menos 1 en ambos lados, podremos ver que la ecuación obtenida al final es distinta a la inicial, entonces la ecuación no tiene simetría con el origen. La gráfica de esta ecuación se ve de esta manera. Podremos observar que sí tiene simetría con el eje Y, pero no con el eje X y tampoco con el origen. Utilizando GeoGebra podremos obtener gráficas muy precisas. Primero necesitamos colocar el comando curva y seleccionar la primera opción. En el primer espacio, en la primera expresión, tendremos que colocar lo que sería la coordenada en X y luego la coordenada en Y, que sería esta. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. La coordenada en X tenemos que multiplicarla por el coseno de t, que es
la variable que estamos utilizando. Y lo mismo con el eje y. Nosotros escribimos el parámetro del eje y multiplicándolo por el seno de la variable que estemos utilizando. Luego en el parámetro colocamos la variable que estamos utilizando, que en nuestro caso es la t. Y luego necesitamos poner un valor inicial y final donde será graficada la ecuación. Realizando este procedimiento obtendremos esta gráfica y con eso finalizaría la explicación de las gráficas de ecuaciones con coordenadas polares. Y eso sería todo. Muchas gracias.